Existe en la tradición espiritual de la Iglesia Católica una dimensión que raramente se menciona en los tratados públicos de espiritualidad, una práctica tan antigua como las primeras comunidades cristianas, tan deliberada como los concilios ecuménicos, tan necesaria como la misma doctrina. La reserva consciente de ciertas experiencias místicas. La contención prudente de relatos espirituales auténticos, el silencio pastoral sobre fenómenos que, aunque verificados, aunque discernidos, aunque considerados genuinos por quienes los evaluaron, no fueron destinados a la difusión pública. No hablamos aquí de negación, no hablamos de ocultamiento por vergüenza o por duda, no hablamos de censura para proteger una narrativa institucional. Hablamos de algo profundamente distinto, algo que requiere de nosotros una comprensión más madura de lo que significa el discernimiento espiritual en la vida de la Iglesia. Hablamos de relatos que fueron guardados porque hacerlos públicos habría generado confusión, porque divulgarlos habría desviado la atención de lo esencial, porque exponerlos sin la debida preparación habría transformado la experiencia mística en espectáculo, la revelación privada en distracción masiva, el encuentro íntimo con lo divino en objeto de curiosidad desmedida. Durante siglos, la Iglesia ha custodiado en sus archivos, en las memorias de sus directores espirituales, en los diarios íntimos de monasterios contemplativos, en las actas de procesos de discernimiento que nunca fueron publicadas, experiencias espirituales de una profundidad extraordinaria. Visiones que fueron evaluadas con rigor teológico. Locuciones interiores que fueron sometidas a examen por expertos en mística. Fenómenos espirituales que fueron acompañados, verificados, considerados auténticos, y sin embargo, deliberadamente mantenidos en reserva. ¿Por qué? Esta es la pregunta que atraviesa este relato. No porque fueron rechazados, sino porque fueron protegidos. No porque se dudó de ellos, sino porque se consideró que no debían ser expuestos. No porque la Iglesia los negó, sino porque decidió, con plena conciencia, que ciertos encuentros con lo sagrado debían permanecer en el ámbito de lo privado, de lo contenido, de lo reservado para aquellos pocos que podían comprenderlos sin caer en la fascinación superficial, en la superstición, en la desviación doctrinal. Porque no todo lo espiritual está destinado a ser público. No todo lo místico debe ser divulgado. No toda experiencia auténtica con lo divino requiere ser compartida masivamente. Existe una sabiduría profunda en comprender que lo sagrado, cuando se expone sin discernimiento, cuando se divulga sin preparación, cuando se presenta sin el contexto adecuado, puede convertirse en fuente de confusión espiritual, puede generar movimientos desordenados de fe, puede crear dependencias emocionales hacia fenómenos extraordinarios en lugar de cultivar la adhesión serena a lo ordinario de la gracia, a lo cotidiano de la oración, a lo esencial de la vida sacramental. Este relato explorará casos concretos, nombres reales, experiencias documentadas, procesos de discernimiento verificables. No desde la perspectiva del misterio sensacionalista, sino desde la comprensión profunda de por qué la Iglesia, en su sabiduría pastoral acumulada durante 2 milenios, ha considerado necesario mantener ciertos relatos espirituales en reserva. Comprenderemos que el silencio no es siempre negación, que la contención no es siempre duda, que la reserva no es siempre miedo, sino que puede ser, y de hecho ha sido, una forma profunda de respeto hacia lo sagrado, una forma madura de proteger tanto al visionario como a los fieles, una forma responsable de evitar que la experiencia mística se convierta en distracción de la fe esencial. Más adelante se comprenderá por qué algunos de estos relatos, considerados auténticos por quienes los evaluaron, fueron deliberadamente guardados durante décadas, algunos durante siglos, algunos hasta la muerte de quienes los protagonizaron. Se comprenderá por qué la Iglesia pidió silencio explícito a visionarios cuyas experiencias fueron verificadas. Se comprenderá por qué ciertos fenómenos místicos, aunque no negados, fueron limitados en su difusión de manera consciente y deliberada. Porque existe una diferencia fundamental entre fe y curiosidad. Existe una distancia inmensa entre la experiencia espiritual auténtica y el espectáculo de lo extraordinario. Existe una responsabilidad pastoral que obliga a discernir no solo si una experiencia es genuina, sino si debe ser compartida, cuándo debe ser compartida, cómo debe ser compartida, y con quién debe ser compartida. Para comprender la práctica de la reserva espiritual,
Debemos remontarnos a los orígenes mismos de la vida contemplativa cristiana, a los padres del desierto, a aquellos monjes y anacoretas que en los siglos III y IV se retiraron a la soledad de Egipto, de Siria, de Palestina, buscando el encuentro íntimo con Dios lejos del ruido del mundo. En sus enseñanzas, transmitidas oralmente durante generaciones antes de ser finalmente escritas en colecciones como los apotegmas de los padres del desierto, encontramos una advertencia constante, repetida una y otra vez: no reveles tus experiencias espirituales indiscriminadamente. No expongas tus consolaciones místicas ante quienes no están preparados para comprenderlas. No transformes el encuentro con Dios en objeto de conversación vanidosa. San Antonio Abad, considerado el padre del monacato cristiano, quien vivió experiencias espirituales de una intensidad extraordinaria, combates espirituales descritos con detalle por San Atanasio en su biografía, mantuvo en reserva absoluta la mayoría de sus experiencias místicas más profundas. Sabemos por los testimonios de quienes lo conocieron que existían visiones, locuciones, encuentros con lo divino que Antonio nunca reveló públicamente, que compartió solo con uno o dos discípulos cercanos bajo el vínculo sagrado de la dirección espiritual, y que murieron con él cuando su vida llegó a su fin a los 105 años de edad. ¿Por qué este silencio? No por duda sobre la autenticidad de lo vivido, sino por comprensión profunda de que las experiencias místicas más elevadas no están destinadas al consumo público, de que revelarlas generaría en otros una búsqueda desordenada de fenómenos extraordinarios en lugar de cultivar la humildad, la paciencia, la perseverancia en la oración ordinaria. Esta tradición de reserva se consolidó en los grandes monasterios contemplativos de la Edad Media. En las comunidades benedictinas, cistercienses, cartujas, existía una práctica bien establecida. Cuando un monje o una monja experimentaba fenómenos místicos, visiones, éxtasis, locuciones interiores, debía informar inmediatamente a su abad o abadesa, quien a su vez consultaba con un director espiritual experimentado, frecuentemente con un teólogo capacitado en discernimiento de espíritus. El proceso de evaluación era riguroso, meticuloso, podía durar meses o incluso años. Pero lo más significativo era lo que ocurría después del discernimiento. Incluso cuando la experiencia era considerada auténtica, incluso cuando se concluía que provenía genuinamente de la acción del Espíritu Santo y no de la imaginación, la sugestión o la influencia demoníaca, la instrucción habitual era mantener silencio. El visionario recibía la orden explícita de no divulgar lo vivido, de no mencionarlo en conversaciones comunitarias, de no escribirlo en cartas a otros monasterios. Solo se permitía su registro en documentos internos, custodiados por el superior de la comunidad, preservados para posible consulta futura, pero nunca para difusión pública. Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, reconocida mística del siglo XII, mujer de extraordinaria erudición teológica y visiones proféticas que fueron finalmente aprobadas por el Papa Eugenio III, mantuvo en silencio durante décadas la mayor parte de sus experiencias místicas. Solo por obediencia explícita de su confesor, y posteriormente por autorización papal, comenzó a escribir sus visiones en la obra Scivias. Pero sabemos por sus propias cartas que existieron muchas otras experiencias, visiones posteriores, locuciones interiores, comprensiones místicas que nunca fueron registradas públicamente, que compartió solo con su director espiritual, y que se perdieron con su muerte. ¿Por qué esta reserva incluso en casos aprobados? Porque la aprobación de una experiencia mística no implica automáticamente su necesidad de divulgación. La Iglesia puede reconocer que una visión es auténtica y simultáneamente determinar que no debe ser compartida públicamente. Puede verificar que una locución proviene de Dios y decidir que debe permanecer en el ámbito privado. Puede confirmar la autenticidad de un fenómeno místico y establecer que su difusión generaría más confusión que edificación. Esta distinción es crucial para comprender los casos que exploraremos más adelante. La reserva no implica rechazo. El silencio no significa negación. La contención no equivale a duda. Son decisiones pastorales conscientes, fundamentadas en siglos de experiencia espiritual acumulada, orientadas a proteger tanto la autenticidad de la experiencia mística como la salud espiritual de los fieles. En el siglo XVI, con el florecimiento de la mística española, esta tradición de reserva alcanzó su máxima expresión doctrinal. San Juan de la Cruz,
doctor de la Iglesia y uno de los más grandes místicos de la tradición cristiana, dedicó páginas enteras de sus obras a advertir sobre los peligros de buscar experiencias extraordinarias, de desear visiones y revelaciones, de apegarse a fenómenos místicos en lugar de cultivar la fe pura, la esperanza desnuda, el amor desinteresado. En su tratado Subida del Monte Carmelo, establece con claridad meridiana que las experiencias místicas más auténticas son frecuentemente aquellas que permanecen ocultas, que no se manifiestan en fenómenos externos, que se viven en el silencio profundo del alma sin necesidad de confirmación pública. Santa Teresa de Ávila, reformadora del Carmelo y maestra consumada de la vida interior, experimentó visiones, éxtasis, levitaciones, transverberaciones del corazón. Sus experiencias fueron sometidas a evaluación rigurosa por múltiples teólogos, algunos de los cuales dudaron inicialmente de su autenticidad. Pero incluso después de que sus directores espirituales confirmaran que sus experiencias provenían de Dios, Teresa recibió instrucciones explícitas de mantener reserva sobre muchas de ellas. En sus escritos autobiográficos, menciona repetidamente que existen experiencias que no puede revelar, gracias que no debe describir, comprensiones místicas que debe guardar en silencio por obediencia a sus confesores. ¿Qué temían estos directores espirituales? ¿Por qué pedían silencio incluso sobre experiencias verificadas? Temían la fascinación superficial. Temían que otros buscaran imitar externamente lo que solo puede ser don gratuito de Dios. Temían que la publicidad de lo extraordinario desviara la atención de lo esencial, la transformación interior, la conversión del corazón, la conformación progresiva con Cristo mediante la vida sacramental, la oración fiel, la caridad operativa. Esta sabiduría pastoral, acumulada durante siglos, se convirtió en norma establecida en los procesos de discernimiento de la Iglesia. Cuando en el siglo XVII se establecieron protocolos más formales para evaluar apariciones, revelaciones privadas y fenómenos místicos, se incluyó explícitamente la posibilidad de que una experiencia fuera considerada auténtica pero no destinada a la difusión pública. Se reconoció formalmente que la autenticidad y la conveniencia de divulgación eran dos cuestiones distintas, que requerían evaluaciones separadas, que podían conducir a conclusiones diferentes. Más adelante veremos casos concretos donde esta distinción se aplicó con consecuencias profundas. Veremos visionarios cuyas experiencias fueron verificadas pero cuya difusión fue explícitamente prohibida. Veremos revelaciones privadas consideradas auténticas que permanecieron en reserva durante generaciones. Veremos fenómenos místicos que la Iglesia no negó pero que decidió conscientemente no promover. En el año 1872, en un pequeño convento de clarisas en el sur de Francia, una joven religiosa comenzó a experimentar fenómenos místicos de extraordinaria intensidad. Sor María de San Pedro, nombre que adoptó al profesar sus votos perpetuos, había ingresado al monasterio a los 20 años de edad con la intención de vivir una vida contemplativa ordinaria, dedicada a la oración coral, el trabajo manual, el silencio monástico. Pero a los 25 años comenzó a recibir lo que ella describía como locuciones interiores, palabras que escuchaba en lo profundo de su alma, mensajes que atribuía a Cristo mismo, enseñanzas sobre la reparación de las ofensas cometidas contra el santo rostro de Jesús. Las experiencias de Sor María fueron inmediatamente reportadas a su superiora, quien, siguiendo el protocolo establecido, consultó con el capellán del convento, un sacerdote de reconocida prudencia espiritual. El capellán, consciente de la gravedad del asunto, inició un proceso de discernimiento que duró más de un año. Sometió a la religiosa a exámenes teológicos, evaluó su estado mental, verificó su obediencia. Analizó el contenido de las supuestas revelaciones para confirmar que no contenían errores doctrinales. Consultó con otros teólogos. Solicitó opinión a un experto en mística que había estudiado los casos de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Después de meses de evaluación rigurosa, el veredicto fue claro. Las experiencias de Sor María no contenían nada contrario a la fe católica. No presentaban signos de origen demoníaco, no evidenciaban enfermedad mental ni sugestión emocional. El contenido teológico era profundo, coherente con la tradición espiritual de la Iglesia. Todo indicaba que se trataba de una experiencia mística auténtica,
de una gracia extraordinaria concedida a esta religiosa para su santificación personal y quizás para algún propósito más amplio que aún no se comprendía claramente. Pero entonces ocurrió algo que para muchos resulta desconcertante. A pesar de confirmar la autenticidad de las experiencias, a pesar de reconocer su valor espiritual, a pesar de no encontrar nada objetable en su contenido, el capellán dio una instrucción tajante. Sor María debía guardar silencio absoluto sobre sus experiencias. No podía mencionarlas a las demás religiosas de la comunidad. No podía escribirlas en cartas. No podía compartirlas fuera del ámbito estricto de la dirección espiritual. Las revelaciones debían permanecer en reserva total. ¿Por qué esta decisión? El capellán explicó sus razones en un documento interno que se conservó en los archivos del convento. Temía que la difusión de las experiencias místicas de Sor María generara en la comunidad monástica una búsqueda desordenada de fenómenos extraordinarios. Temía que las demás religiosas, al conocer las gracias especiales recibidas por una de sus hermanas, comenzaran a desear visiones similares, a buscar confirmaciones externas de su vida espiritual, a valorar las experiencias místicas por encima de la fidelidad simple a la regla monástica. Temía que la atención se desviara de lo esencial, que es la vida común, la oración coral, el trabajo humilde, la caridad fraterna cotidiana. Sor María obedeció. Durante más de 15 años, hasta su muerte en 1887, mantuvo en silencio sus experiencias. Solo su director espiritual y su superiora conocían lo que vivía interiormente. Las demás religiosas del convento nunca supieron que compartían su vida diaria con alguien que experimentaba gracias místicas extraordinarias. Sor María participaba en todos los ejercicios comunitarios, trabajaba en la cocina, asistía al coro, cumplía las penitencias ordinarias, sin dar señal externa alguna de lo que ocurría en su interior. Después de su muerte, cuando se revisaron los documentos de dirección espiritual que había escrito por obediencia a su confesor, se descubrió la profundidad de sus experiencias. Se comprendió que durante todos esos años había vivido en un estado casi continuo de unión mística con Dios, que había recibido comprensiones profundas sobre el misterio de la redención, que había sido llamada a una forma particular de reparación espiritual. Pero todo eso había permanecido oculto, guardado en reserva, protegido del escrutinio público. ¿Fue correcto mantener en silencio estas experiencias? ¿Se perdió algo valioso al no divulgarlas? La Iglesia consideró que no. Consideró que la santificación de Sor María, su conformación progresiva con Cristo, su fidelidad heroica a la vida ordinaria del convento mientras vivía experiencias extraordinarias, era precisamente el fruto que debía producir la gracia mística. No la publicidad, no el reconocimiento, no la difusión de mensajes, sino la transformación silenciosa del alma, la santidad oculta, el amor vivido en lo cotidiano. Un caso similar, aunque con características distintas, ocurrió en Italia a principios del siglo XX. Un sacerdote diocesano, párroco de una pequeña comunidad rural, comenzó a experimentar visiones durante la celebración de la Eucaristía. Describía que en el momento de la consagración, veía con claridad interior el misterio de la transubstanciación. Contemplaba la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas de una manera que trascendía la fe ordinaria. Experimentaba un conocimiento místico de la presencia divina que lo dejaba profundamente conmovido. El sacerdote, formado en la tradición espiritual católica, reconoció inmediatamente que debía someter estas experiencias a discernimiento. Consultó con su obispo, quien nombró una pequeña comisión de teólogos para evaluar el caso. Durante 2 años, el sacerdote fue examinado, interrogado, acompañado espiritualmente. Se analizó su vida moral, su salud mental, su ortodoxia doctrinal. Se verificó que no buscaba publicidad, que no utilizaba sus experiencias para ganar influencia, que continuaba cumpliendo fielmente sus obligaciones pastorales ordinarias. La conclusión de la comisión fue que las experiencias parecían auténticas, que no había razón para dudar de su origen sobrenatural, que correspondían a gracias místicas descritas en la tradición espiritual de la Iglesia. Pero nuevamente, la decisión fue mantener reserva absoluta.
El obispo ordenó al sacerdote que no mencionara sus experiencias en homilías, que no las usara en dirección espiritual de sus feligreses, que no las compartiera con otros sacerdotes del clero diocesano. El motivo fue claro: si se divulgaba que este párroco tenía visiones durante la misa, los fieles comenzarían a acudir a su parroquia buscando experiencias extraordinarias, esperando presenciar manifestaciones místicas, deseando participar de algo especial. La celebración eucarística se convertiría en espectáculo. La atención se desviaría del misterio mismo de la presencia real de Cristo, accesible a todos en la fe, hacia la experiencia particular de un individuo. Se generaría una forma de turismo espiritual, una búsqueda de lo extraordinario que contradice la naturaleza misma de la liturgia, que es acción de toda la comunidad eclesial, no exhibición de fenómenos místicos individuales. El sacerdote obedeció hasta su muerte, ocurrida 30 años después de iniciadas sus experiencias místicas. Continuó celebrando la Eucaristía diariamente, continuó viviendo sus visiones en silencio, continuó siendo simplemente el párroco fiel de una pequeña comunidad rural. Solo después de su fallecimiento, cuando se publicaron fragmentos de sus escritos espirituales con autorización del obispo, se conoció la profundidad de lo que había vivido durante décadas en completa reserva. Estos casos nos revelan un principio fundamental del discernimiento espiritual católico. La autenticidad de una experiencia mística no determina automáticamente su necesidad de divulgación. Una visión puede ser genuina y no requerir publicidad. Una revelación puede provenir de Dios y estar destinada solo al beneficio espiritual de quien la recibe. Un fenómeno místico puede ser auténtico y, simultáneamente, potencialmente dañino si se divulga sin el contexto adecuado, sin la preparación necesaria de quienes lo recibirían, sin la guía apropiada para su comprensión. Más adelante veremos que esta prudencia no es arbitraria, que responde a una comprensión profunda de la psicología espiritual humana, de los riesgos de la fascinación por lo extraordinario, de los peligros de sustituir la fe sencilla por la búsqueda de confirmaciones sensibles. Veremos también casos donde la decisión de mantener reserva fue más dramática, donde las consecuencias de la divulgación habrían sido aún más graves, donde el silencio protegió no solo a individuos sino a comunidades enteras. En el año 1928, en un monasterio benedictino de Alemania, un monje de vida ejemplar comenzó a recibir lo que describía como visiones proféticas relacionadas con el futuro de Europa. Las imágenes que contemplaba en oración profunda le mostraban, según su propio testimonio, conflictos futuros, destrucción de ciudades, sufrimiento masivo de poblaciones, una guerra de proporciones devastadoras que vendría en los años siguientes. El monje, aterrado por lo que veía, reportó inmediatamente estas experiencias a su abad. El caso fue tratado con extrema seriedad. El abad, consciente de que Europa ya vivía tensiones políticas significativas después de la Primera Guerra Mundial, reconoció que las visiones del monje podían tener múltiples orígenes. Podían ser proyecciones de sus propios temores ante la situación política que todos percibían, podían ser sugestiones de su imaginación exaltada por la oración intensa, podían ser tentaciones demoníacas destinadas a sembrar miedo y desánimo, o podían, efectivamente, ser revelaciones auténticas sobre acontecimientos futuros. Se inició un proceso de discernimiento exhaustivo. El monje fue interrogado repetidamente sobre las características de sus visiones, cuándo ocurrían, en qué contexto de oración, qué emociones las acompañaban, qué pensamientos las precedían y seguían. Se evaluó su estabilidad emocional, su formación teológica, su vida moral. Se consultó con expertos en mística, con teólogos especializados en profecía y revelación privada. Se analizó meticulosamente el contenido de las visiones para verificar si contenían elementos contrarios a la doctrina católica, si promovían actitudes contrarias a la caridad, si generaban efectos espirituales positivos o negativos en quien las experimentaba. Después de meses de evaluación, la conclusión fue matizada pero significativa. No se encontraron razones suficientes para afirmar con certeza que las visiones eran ilusorias o de origen demoníaco. El monje mostraba todos los signos de autenticidad espiritual, humildad, obediencia, ausencia de vanidad, deseo genuino de servir a Dios, temor ante sus propias experiencias en lugar de búsqueda de ellas.
El contenido de las visiones, aunque perturbador, no contradecía la doctrina católica sobre la providencia divina, la permisión del mal, la posibilidad de castigos temporales. Todo indicaba que podían ser auténticas. Pero entonces se tomó una decisión que marcó este caso de manera definitiva. Las visiones no debían ser divulgadas bajo ninguna circunstancia. El abad dio instrucciones explícitas al monje de no mencionar sus experiencias a ningún otro miembro de la comunidad monástica, de no escribirlas en cartas, de no compartirlas en dirección espiritual con otros monjes. Únicamente el abad y un teólogo consultor conocerían el contenido completo de las visiones. Se ordenó al monje que continuara su vida monástica ordinaria, que ofreciera sus experiencias como intercesión por la paz, pero que guardara silencio absoluto sobre lo que veía. ¿Por qué esta decisión tan tajante? Los documentos del proceso de discernimiento, conservados en los archivos del monasterio, revelan los motivos. El abad temía que la difusión de visiones proféticas sobre guerras futuras generara pánico en la comunidad monástica y en la región circundante. Temía que se desencadenaran movimientos de histeria colectiva, que las personas abandonaran sus responsabilidades ordinarias para prepararse para catástrofes imaginadas, que se crearan grupos de profetismo apocalíptico al margen de la autoridad eclesial. Temía, fundamentalmente, que la atención se desviara de lo único que la Iglesia puede y debe promover siempre: la conversión personal, la oración, la confianza en la providencia divina, la vida sacramental, independientemente de los acontecimientos externos que puedan venir. El monje obedeció con heroísmo espiritual. Durante los años siguientes, mientras Europa se deslizaba efectivamente hacia la Segunda Guerra Mundial, mientras muchos de los elementos que había contemplado en sus visiones comenzaban a manifestarse en la realidad histórica, mantuvo absoluto silencio. Vivió el horror de ver cumplirse lo que había visto años antes, pero nunca reclamó reconocimiento profético, nunca utilizó sus visiones para ganar credibilidad, nunca buscó protagonismo espiritual. Continuó siendo simplemente un monje fiel, dedicado a la oración, al trabajo, a la vida comunitaria. Solo décadas después de su muerte, cuando se revisaron los archivos del monasterio, se descubrió el extraordinario testimonio de este monje cuyas visiones, verificadas por el proceso de discernimiento pero mantenidas en reserva, anticiparon con precisión inquietante los horrores que Europa viviría durante la guerra. Pero para entonces, el contexto había cambiado completamente. La publicación de sus escritos ya no generaba pánico sino reflexión histórica, ya no provocaba histeria sino asombro contemplativo ante los misterios de la providencia divina. Este caso ilustra una dimensión crucial de la reserva espiritual: el tiempo. La Iglesia comprende que una revelación privada puede ser auténtica pero no destinada a divulgación inmediata. Puede contener verdad pero requerir el paso del tiempo para ser comprendida adecuadamente. Puede necesitar que los acontecimientos que anuncia se desarrollen primero, que el contexto histórico madure, que las pasiones se calmen, para que su publicación genere edificación en lugar de confusión. Un caso diferente pero igualmente significativo ocurrió en España durante el siglo XIX. Una religiosa carmelita descalza experimentó visiones relacionadas con la situación política de su país, imágenes que interpretaba como advertencias divinas sobre conflictos civiles futuros, sobre la persecución religiosa que vendría, sobre el sufrimiento que experimentaría la Iglesia en territorio español. Las visiones fueron evaluadas por su confesor, un sacerdote de reconocida formación teológica y experiencia en dirección espiritual. El confesor llegó a la conclusión de que las visiones no contenían elementos contrarios a la fe, que la religiosa mostraba signos de autenticidad espiritual, que no buscaba atención ni protagonismo. Pero determinó que divulgar estas visiones en el contexto político volátil de la España decimonónica sería profundamente imprudente. Podían ser utilizadas como propaganda política por diferentes facciones, podían generar divisiones dentro de la propia Iglesia entre quienes las creyeran y quienes las rechazaran, podían alimentar un clima de confrontación que la Iglesia debía intentar aplacar en lugar de exacerbar. La decisión fue clara: silencio absoluto. La religiosa recibió la orden de no mencionar sus visiones a ninguna otra hermana de la comunidad, de no escribirlas excepto en un diario personal que quedaría custodiado por el confesor,
de ofrecer sus experiencias en oración pero sin buscar ningún tipo de confirmación externa o reconocimiento público. La obediencia fue perfecta. Durante más de 30 años, hasta su muerte, nadie en el convento excepto la superiora y el confesor conoció las experiencias místicas que vivía esta religiosa. Cuando finalmente, décadas después de su fallecimiento, se publicaron fragmentos de sus escritos con autorización eclesiástica, se descubrió que muchos de los acontecimientos que había visto en visión efectivamente habían ocurrido en la historia posterior de España. Pero para entonces, la publicación ya no tenía implicaciones políticas inmediatas. Ya no podía ser instrumentalizada por facciones en conflicto. Ya no generaba divisiones sino reflexión serena sobre los caminos misteriosos de la providencia divina en la historia humana. Estos casos nos confrontan con una verdad incómoda para la mentalidad contemporánea. No tenemos derecho a conocer todas las revelaciones privadas que Dios concede a algunas almas. No todo lo que Dios comunica está destinado al conocimiento público. Existe un ámbito legítimo de lo privado, de lo reservado, de lo custodiado en silencio por razones pastorales válidas. Y la Iglesia, en su sabiduría acumulada durante siglos, ha comprendido que respetar este ámbito privado es frecuentemente más importante que satisfacer la curiosidad humana sobre lo extraordinario. Más adelante comprenderemos que esta reserva no solo protege a los fieles de posibles confusiones o desviaciones, sino que también protege a los propios visionarios. Les permite vivir sus experiencias místicas sin la carga del escrutinio público, sin la presión de tener que defender constantemente la autenticidad de lo que viven, sin el riesgo de caer en la vanidad espiritual que tan fácilmente puede infiltrarse cuando las experiencias extraordinarias se convierten en objeto de atención masiva. Existe una categoría particularmente interesante de revelaciones privadas que la Iglesia ha mantenido en reserva. Aquellas consideradas auténticas pero clasificadas como no formativas para la comunidad de fieles. Este concepto, desarrollado en los tratados de teología mística y en los manuales de discernimiento espiritual, reconoce que Dios puede conceder a ciertas almas experiencias místicas genuinas que están destinadas exclusivamente a su santificación personal, sin que contengan enseñanzas, mensajes o orientaciones aplicables a otros creyentes. Un caso ejemplar de este tipo ocurrió en Francia a finales del siglo XIX. Un sacerdote diocesano, párroco de una comunidad urbana de tamaño mediano, comenzó a experimentar durante sus horas de adoración eucarística lo que describía como comprensiones místicas sobre el misterio de la Santísima Trinidad. No eran visiones en el sentido de imágenes visuales, sino conocimientos infundidos directamente en su intelecto, iluminaciones súbitas que le permitían comprender aspectos del misterio trinitario que trascendían completamente cualquier razonamiento teológico natural. El sacerdote, formado en teología escolástica, reconoció inmediatamente que estas experiencias requerían evaluación. Consultó con su obispo, quien nombró a 2 teólogos especializados para examinar el caso. Durante más de un año, el sacerdote fue sometido a interrogatorios detallados. Se le pidió que intentara expresar verbalmente, en la medida de lo posible, el contenido de sus comprensiones místicas. Se analizó cuidadosamente si lo que describía contenía algún elemento herético, alguna desviación del dogma trinitario establecido en los concilios de Nicea y Constantinopla. La conclusión de los evaluadores fue notable. El sacerdote experimentaba auténticas gracias de conocimiento místico del misterio trinitario. Su descripción de lo que comprendía en oración correspondía perfectamente a lo que los grandes místicos doctores de la Iglesia habían descrito en sus obras. No había nada herético, nada objetable doctrinalmente, nada que sugiriera ilusión o engaño demoníaco. Todo indicaba que se trataba de un don auténtico del Espíritu Santo, de una gracia extraordinaria concedida para profundizar su vida contemplativa y su unión con Dios. Pero entonces llegó el punto crucial del discernimiento: ¿debían divulgarse estas experiencias? Los teólogos se plantearon esta pregunta con extrema seriedad. Analizaron el contenido de las comprensiones místicas del sacerdote y llegaron a una conclusión decisiva. Aunque auténticas, estas experiencias eran completamente inefables, es decir, imposibles de comunicar adecuadamente mediante el lenguaje humano.
Cualquier intento de describir verbalmente lo que el sacerdote comprendía místicamente sobre la Trinidad resultaba necesariamente en una versión empobrecida, distorsionada, potencialmente confusa de la realidad que él experimentaba. Más aún, determinaron que estas comprensiones místicas no contenían ningún mensaje, ninguna enseñanza, ninguna orientación práctica aplicable a otros fieles. No eran revelaciones destinadas a la Iglesia universal, sino gracias personales concedidas a este sacerdote particular para su propia santificación, para profundizar su amor a Dios, para fortalecer su vida de oración. Eran, en la terminología técnica del discernimiento espiritual, experiencias no formativas para la comunidad de creyentes. La decisión fue inevitable, reserva total. El obispo ordenó al sacerdote que no mencionara sus experiencias en homilías, que no las compartiera en dirección espiritual con sus feligreses, que no las describiera en escritos destinados a publicación. Podía registrarlas en un diario personal para su propio beneficio espiritual y para posible consulta futura de su director espiritual, pero nada más. Las comprensiones místicas debían permanecer en el ámbito estrictamente privado de su relación personal con Dios. El sacerdote aceptó esta decisión con humildad profunda. Comprendió que la autenticidad de sus experiencias no implicaba necesidad de compartirlas. Continuó viviendo sus gracias místicas en silencio durante el resto de su vida sacerdotal. Continuó celebrando la Eucaristía, administrando los sacramentos, predicando sobre las verdades accesibles de la fe católica, cumpliendo fielmente su ministerio pastoral ordinario. Nadie en su parroquia supo nunca que su párroco experimentaba conocimientos místicos extraordinarios del misterio trinitario cada vez que pasaba horas en adoración ante el Santísimo Sacramento. Este caso revela un principio fundamental que la cultura contemporánea, obsesionada con la comunicación y la compartición de experiencias, encuentra difícil de aceptar. No todas las experiencias espirituales auténticas están destinadas a ser compartidas. Existen gracias místicas cuyo valor reside precisamente en permanecer ocultas, en ser vividas en el silencio del alma, en ser ofrecidas a Dios sin buscar reconocimiento humano, confirmación externa o difusión pública. Un caso similar, aunque con matices diferentes, ocurrió en Italia en los años 50 del siglo XX. Una religiosa de vida contemplativa comenzó a experimentar lo que describía como visiones de la pasión de Cristo. Durante sus horas de oración, contemplaba con extraordinaria intensidad los sufrimientos de Jesús en su camino al Calvario. Veía detalles que no aparecen en los evangelios canónicos. Sentía de manera casi física el dolor que Cristo experimentó durante la flagelación y la crucifixión. Las experiencias fueron reportadas a la superiora del convento, quien siguió el protocolo establecido de consultar con un director espiritual experimentado. El proceso de discernimiento duró varios meses. Se evaluó la salud mental de la religiosa, su formación espiritual, su vida moral, su obediencia. Se analizó cuidadosamente el contenido de sus visiones para verificar si contradecían de alguna manera los datos evangélicos o la tradición de la Iglesia sobre la pasión de Cristo. La conclusión fue que las visiones parecían auténticas, que correspondían a gracias místicas similares a las experimentadas por muchos santos a lo largo de la historia de la Iglesia, que no contenían elementos doctrinalmente objetables. Pero nuevamente surgió la pregunta crucial: ¿debían divulgarse? La respuesta fue negativa, y los motivos fueron cuidadosamente documentados. Los directores espirituales determinaron que estas visiones, aunque auténticas, no añadían ningún conocimiento nuevo sobre la pasión de Cristo que no estuviera ya disponible en los evangelios canónicos y en la tradición espiritual de la Iglesia. Los detalles adicionales que la religiosa veía en sus visiones, aunque posiblemente verídicos, no eran esenciales para la fe católica. Divulgarlos generaría en los fieles una curiosidad por detalles históricos que distraería de lo verdaderamente importante: la meditación orante del misterio redentor de la pasión de Cristo tal como lo presentan los evangelios. Más aún, existía el riesgo de que algunos fieles comenzaran a valorar las revelaciones privadas sobre la pasión por encima de los relatos evangélicos mismos. Podrían empezar a buscar en visiones y revelaciones particulares un conocimiento más completo o detallado de los acontecimientos de la pasión,
olvidando que los evangelios contienen exactamente lo que el Espíritu Santo ha determinado que la Iglesia necesita saber para su fe y su salvación. La decisión fue mantener las visiones en reserva absoluta. La religiosa recibió la instrucción de utilizarlas únicamente para su propia meditación orante, para profundizar su compasión por los sufrimientos de Cristo, para crecer en amor y gratitud por el misterio de la redención. Pero no debía compartirlas con sus hermanas de comunidad, no debía escribirlas para posible publicación. No debía permitir que se convirtieran en objeto de atención fuera del ámbito estrictamente personal de su vida espiritual. Durante décadas, hasta su muerte, la religiosa vivió fiel a esta instrucción. Continuó experimentando sus visiones de la pasión en oración, continuó beneficiándose espiritualmente de ellas, continuó creciendo en santidad mediante la contemplación de los sufrimientos de Cristo. Pero todo esto ocurrió en el silencio profundo de su vida contemplativa, sin publicidad, sin reconocimiento, sin difusión pública. Estos casos de experiencias no formativas nos confrontan con una verdad teológica importante. Dios concede gracias místicas no primariamente para comunicar información nueva a la Iglesia, sino para santificar a las almas que las reciben. La finalidad principal de las experiencias místicas auténticas no es pedagógica sino transformadora. No están destinadas principalmente a enseñar algo nuevo a otros creyentes, sino a transformar el corazón de quien las vive, a profundizar su unión con Dios, a conformarlo más perfectamente con Cristo. Esta comprensión explica por qué la Iglesia puede reconocer la autenticidad de una experiencia mística y, simultáneamente, determinar que no debe divulgarse. No porque sea falsa, sino porque su valor reside en el efecto que produce en quien la vive, no en el conocimiento que pudiera transmitir a otros. No porque sea peligrosa, sino porque divulgarla desviaría la atención de su verdadero propósito, que es la santificación personal del visionario. Más adelante veremos que esta distinción entre experiencias místicas formativas y no formativas se vuelve aún más crucial cuando analizamos casos donde la divulgación habría generado no solo confusión doctrinal sino división eclesial, no solo distracción espiritual sino conflicto pastoral. Veremos cómo la sabiduría de la Iglesia en discernir que debe ser guardado en silencio ha protegido la unidad de la fe y la paz de las comunidades cristianas a lo largo de los siglos. Para comprender plenamente por qué la Iglesia ha mantenido en reserva ciertas experiencias místicas auténticas, debemos explorar los criterios teológicos y pastorales que guían el discernimiento espiritual católico. No se trata de decisiones arbitrarias, ni de censura institucional por conveniencia política, ni de negación defensiva ante lo que no se puede controlar. Se trata de un proceso riguroso, fundamentado en siglos de experiencia acumulada, orientado por principios teológicos claros, ejecutado con extrema responsabilidad pastoral. El primer criterio fundamental del discernimiento es la conformidad doctrinal. Cualquier revelación privada, cualquier experiencia mística, cualquier visión o locución debe ser examinada cuidadosamente para verificar que no contenga elementos contrarios a la fe católica definida. Este criterio es absoluto e innegociable. Si una supuesta revelación contradice aunque sea mínimamente el dogma revelado, es rechazada inmediatamente como inauténtica, independientemente de cuán piadoso parezca su contenido o cuán sincero parezca quien la reporta. Pero aquí encontramos algo crucial. La conformidad doctrinal es condición necesaria pero no suficiente para la divulgación. Una revelación puede ser perfectamente ortodoxa desde el punto de vista doctrinal y aún así requerir reserva. Puede no contener ningún error teológico y simultáneamente ser potencialmente confusa o dañina si se divulga sin el contexto adecuado. El segundo criterio es la evaluación del visionario. Los directores espirituales examinan exhaustivamente la vida moral, la estabilidad psicológica, la humildad, la obediencia, los motivos conscientes e inconscientes de quien reporta experiencias místicas. Se buscan signos de vanidad espiritual, deseo de protagonismo, necesidad de atención, tendencia a la exageración, inestabilidad emocional. Se analiza si la persona busca las experiencias extraordinarias o si ocurren espontáneamente a pesar de ella. Se verifica si producen en su vida los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero nuevamente encontramos una distinción crucial. Un visionario puede mostrar todas las señales de autenticidad espiritual, puede evidenciar humildad heroica, puede manifestar claramente los frutos del Espíritu Santo en su vida, y aún así sus experiencias pueden requerir reserva. La santidad del recipiente no determina automáticamente la necesidad de divulgación del mensaje recibido. El tercer criterio, frecuentemente pasado por alto en discusiones superficiales sobre revelaciones privadas, es la evaluación del impacto pastoral potencial de la divulgación. Aquí es donde la sabiduría acumulada de la Iglesia se manifiesta con particular claridad. Los directores espirituales se preguntan, si esta revelación se divulga, ¿qué efecto producirá en los fieles? ¿Los acercará a lo esencial de la fe católica o los distraerá de ello? ¿Fortalecerá su vida sacramental o generará búsqueda de experiencias extraordinarias? ¿Profundizará su humildad o alimentará curiosidad superficial? ¿Edificará la comunidad eclesial o sembrará división? Este criterio pastoral explica muchas de las decisiones de reserva que hemos explorado. Una revelación puede ser auténtica, puede provenir genuinamente de Dios, puede haber sido concedida para el bien espiritual de quien la recibe, y simultáneamente, su divulgación pública puede producir efectos contrarios a los que Dios pretende. Puede generar fascinación en lugar de conversión, espectáculo en lugar de contemplación, división en lugar de unidad. Consideremos un caso específico que ilustra la complejidad de este discernimiento pastoral. En los años 30 del siglo XX, en un pequeño monasterio de monjas trapenses en Bélgica, una religiosa de vida contemplativa ejemplar comenzó a recibir revelaciones sobre el destino eterno de personas concretas, algunas de ellas miembros de su propia familia que habían fallecido años antes. En sus experiencias místicas, según su propio testimonio, se le mostraba si ciertas almas habían alcanzado la salvación eterna o si permanecían en el purgatorio, necesitando oraciones. El caso fue evaluado con extrema seriedad. La religiosa era conocida por su humildad profunda, su obediencia perfecta, su vida de oración intensa. No buscaba estas experiencias, de hecho las temía y deseaba que cesaran. El contenido de sus revelaciones no contradecía en nada la doctrina católica sobre el juicio particular, el cielo, el purgatorio y el infierno. Todo parecía indicar que se trataba de gracias místicas auténticas. Pero cuando se planteó la cuestión de la divulgación, los evaluadores enfrentaron un dilema pastoral profundo. Si se permitía que la religiosa compartiera estas revelaciones, si se divulgaba que Dios le mostraba el destino eterno de personas concretas, las consecuencias serían predecibles. Las familias comenzarían a acudir al monasterio pidiendo que orara por sus difuntos, esperando recibir revelaciones sobre el destino de sus seres queridos. Se generaría una forma de espiritismo católico, donde las personas buscarían conocimiento del más allá mediante revelaciones privadas en lugar de confiar en la enseñanza de la Iglesia sobre la comunión de los santos, la eficacia de la oración por los difuntos, la esperanza en la misericordia divina. Más grave aún, si la religiosa revelaba que cierta persona se había salvado, su familia podría cesar en sus oraciones por esa alma, asumiendo que ya no las necesita. Y si revelaba que alguien estaba en el purgatorio, podría generar angustia desmedida, culpabilidad excesiva, o incluso desesperación en quienes quedaban atrás. La revelación, aunque auténtica, se convertiría en fuente de confusión espiritual en lugar de edificación. La decisión fue clara y definitiva, reserva absoluta. La religiosa recibió la instrucción de no compartir estas revelaciones con nadie excepto con su director espiritual. Debía utilizarlas únicamente para orientar su propia oración por los difuntos, para interceder con mayor fervor por las almas del purgatorio, pero sin jamás revelar a otros lo que se le había mostrado. La obediencia fue perfecta. Durante toda su vida, mantuvo en silencio estas experiencias místicas, ofreciéndolas a Dios en el secreto de su corazón. Este caso nos revela algo fundamental sobre el discernimiento pastoral. La Iglesia no solo evalúa la autenticidad de una revelación, sino también su utilidad espiritual. No solo pregunta, ¿es verdadera?, sino también, ¿es edificante?, ¿es necesaria?, ¿producirá buenos frutos si se divulga?,
Y frecuentemente, la respuesta honesta a estas últimas preguntas es negativa, incluso cuando la respuesta a la primera es positiva. Existe un cuarto criterio, particularmente relevante en la época moderna: la evaluación del contexto cultural y mediático. Los directores espirituales contemporáneos deben considerar no solo cómo será recibida una revelación en el contexto eclesial inmediato, sino cómo será tratada por los medios de comunicación, cómo será interpretada por una cultura secular, cómo será utilizada o manipulada por grupos con agendas particulares. Un caso reciente, que por razones de privacidad no puede ser descrito con detalles específicos, ilustra este punto. Un laico católico de vida piadosa experimentó una serie de locuciones interiores que, después de evaluación rigurosa, fueron consideradas potencialmente auténticas por su director espiritual. Las locuciones contenían llamados a la conversión, exhortaciones a la oración, recordatorios de verdades fundamentales de la fe católica. No había nada objetable en su contenido. Pero el director espiritual, consciente del contexto mediático contemporáneo, previó con claridad lo que ocurriría si estas locuciones se divulgaban. Serían inmediatamente amplificadas en redes sociales. Algunos las defenderían apasionadamente, otros las atacarían con igual vehemencia. Se generarían debates acalorados entre católicos sobre su autenticidad. Se formarían grupos de seguidores y detractores. Los medios seculares las ridiculizarían. Todo el aparato de la comunicación moderna se lanzaría sobre estas locuciones, distorsionándolas, simplificándolas, utilizándolas para diversos propósitos que nada tendrían que ver con su contenido espiritual original. El resultado sería desastroso. Lo que debería ser ocasión de conversión silenciosa se convertiría en espectáculo mediático. Lo que debería profundizar la fe se transformaría en motivo de división. Lo que debería generar humildad produciría controversia. La decisión fue mantener las locuciones en reserva, permitiendo que beneficiaran espiritualmente a quien las recibió y a un pequeño círculo de personas que podían comprenderlas adecuadamente, pero sin someterlas al circo mediático que inevitablemente destruiría su valor espiritual. Más adelante exploraremos casos específicos donde el riesgo de manipulación o malinterpretación fue aún mayor, donde la divulgación habría alimentado movimientos contrarios a la unidad de la Iglesia, donde el silencio protegió no solo a individuos sino a comunidades enteras de posibles divisiones y conflictos. La historia de la espiritualidad católica contiene ejemplos sobrios, algunos de ellos dolorosos, de lo que ocurre cuando revelaciones privadas se divulgan prematuramente, sin la preparación adecuada del contexto eclesial, sin el discernimiento suficiente, sin la guía pastoral apropiada. Estos casos no invalidan la posibilidad de revelaciones auténticas, pero sí demuestran por qué la reserva prudente es frecuentemente la opción más responsable desde el punto de vista pastoral. En el siglo XVII, en una región de los Países Bajos españoles, una mujer piadosa comenzó a reportar visiones de la Virgen María que contenían supuestas profecías sobre acontecimientos futuros de su región. Las visiones fueron inicialmente evaluadas por el párroco local, quien careció de la formación teológica y la experiencia en discernimiento espiritual necesarias para realizar una evaluación rigurosa. Impresionado por la piedad aparente de la visionaria y por el contenido piadoso de los mensajes, permitió que comenzaran a circular entre los fieles de la parroquia. Las consecuencias fueron rápidas y destructivas. En cuestión de meses, la visionaria había atraído un grupo de seguidores devotos que se reunían regularmente para escuchar sus revelaciones más recientes. Comenzaron a surgir prácticas devocionales no autorizadas, oraciones particulares que supuestamente la Virgen había dictado, penitencias extraordinarias que los mensajes recomendaban. El grupo empezó a considerarse especialmente favorecido por Dios, depositario de conocimientos espirituales superiores a los del resto de los fieles. Cuando las autoridades eclesiásticas superiores finalmente se enteraron de la situación e iniciaron una evaluación rigurosa, descubrieron múltiples problemas. Las supuestas profecías contenían elementos que, examinados cuidadosamente, contradecían sutilmente algunos aspectos de la doctrina mariana católica. La visionaria mostraba signos de vanidad espiritual, disfrutaba de la atención que recibía,
Se resistía a la obediencia cuando se le pedía moderación. El grupo de seguidores había desarrollado actitudes de superioridad espiritual hacia otros católicos que no participaban de las revelaciones. El obispo ordenó la prohibición inmediata de cualquier difusión adicional de las supuestas revelaciones. Pero el daño ya estaba hecho. El grupo se dividió, algunos aceptaron la decisión episcopal con humildad, otros se rebelaron, afirmando que la jerarquía eclesiástica estaba rechazando un mensaje auténtico de la Virgen. Se generó un cisma local que tardó años en sanar. La visionaria misma, confundida por los acontecimientos, cayó en un estado de angustia espiritual del que nunca se recuperó completamente. Este caso, documentado en los archivos diocesanos, ilustra vívidamente por qué la Iglesia ha desarrollado durante siglos una extrema cautela con las revelaciones privadas. No porque todas sean falsas, sino porque incluso las potencialmente auténticas pueden generar efectos destructivos si se divulgan sin el discernimiento adecuado, sin el acompañamiento pastoral apropiado, sin la preparación del contexto eclesial. Consideremos otro caso, este del siglo XIX en Irlanda. Un sacerdote rural comenzó a predicar en sus homilías sobre visiones que afirmaba haber recibido relacionadas con el castigo divino que vendría sobre Irlanda si no había una conversión masiva. Las visiones, según su descripción, eran aterradoras, imágenes de hambruna, de emigración forzada, de sufrimiento generalizado. El sacerdote, movido por un celo pastoral genuino pero mal orientado, creyó que su deber era advertir a su pueblo mediante la divulgación pública de estas visiones. El efecto fue devastador. En lugar de generar conversión serena y confianza en la misericordia divina, las prédicas del sacerdote sembraron terror en la comunidad. Las familias comenzaron a vivir en estado de ansiedad constante, esperando el castigo anunciado. Algunos abandonaron sus tierras, temiendo la hambruna visionada. Se generó un clima de desesperación espiritual que contradecía completamente el mensaje evangélico de esperanza y confianza en la providencia divina. Cuando el obispo intervino, después de recibir múltiples reportes sobre la situación, descubrió que el sacerdote nunca había sometido sus visiones a discernimiento formal. Había asumido unilateralmente que eran auténticas y que tenía la obligación de divulgarlas. El obispo ordenó inmediatamente el cese de estas prédicas y envió al sacerdote a retiro espiritual bajo la dirección de un experto en discernimiento. La evaluación posterior concluyó que las visiones probablemente eran proyecciones de los propios temores del sacerdote, magnificadas por su tendencia al escrúpulo y su interpretación rigorista de la justicia divina. Pero el daño en la comunidad parroquial persistió durante años. Muchos fieles habían perdido la paz espiritual. Algunos habían caído en una forma de religiosidad basada en el miedo al castigo en lugar de en el amor confiado a Dios. Se requirió un trabajo pastoral paciente, extendido durante mucho tiempo, para sanar las heridas espirituales causadas por la divulgación imprudente de supuestas revelaciones no discernidas. Estos casos históricos nos ayudan a comprender por qué la Iglesia, incluso cuando determina que una experiencia mística es auténtica, puede decidir mantenerla en reserva. La decisión no se basa solamente en la evaluación de la autenticidad, sino también en la evaluación del contexto eclesial, de la preparación de los fieles, del estado de la comunidad que recibiría la revelación, de los posibles efectos tanto positivos como negativos de la divulgación. Existe un principio teológico fundamental que subyace a estas decisiones: las revelaciones privadas, incluso las auténticas, no son necesarias para la salvación. La fe católica se fundamenta en la revelación pública, cerrada con la muerte del último apóstol, contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, interpretada auténticamente por el magisterio de la Iglesia. Las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir más plenamente esta fe en circunstancias históricas particulares, pero nunca son indispensables. Por lo tanto, si la divulgación de una revelación privada, incluso auténtica, genera confusión, división, distracción de lo esencial, búsqueda de lo extraordinario en lugar de fidelidad a lo ordinario, la Iglesia no solo puede sino que debe mantenerla en reserva. La protección de la fe del pueblo de Dios, la preservación de la unidad eclesial,
La promoción de una espiritualidad sana centrada en los sacramentos y en la palabra de Dios son prioridades pastorales superiores a la satisfacción de la curiosidad sobre fenómenos extraordinarios. Un caso particularmente instructivo ocurrió en el siglo XX en América Latina. Una religiosa de vida contemplativa experimentó una serie de visiones relacionadas con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Las visiones fueron evaluadas por su director espiritual, quien las consideró potencialmente auténticas. Contenían llamados hermosos a la reparación, a la adoración eucarística, a la confianza en el amor misericordioso de Cristo. Sin embargo, cuando se planteó la posibilidad de divulgación, surgió una preocupación pastoral significativa. En el contexto de esa región y época particular, existía una proliferación de supuestas apariciones y revelaciones privadas, muchas de ellas claramente inauténticas, que estaban generando confusión entre los fieles. Grupos se formaban alrededor de diferentes visionarios, cada uno afirmando tener mensajes especiales, cada uno compitiendo por seguidores y atención. Los directores espirituales razonaron que añadir otra revelación privada a este contexto ya saturado, incluso una auténtica, solo contribuiría a la confusión existente. En lugar de aclarar la situación espiritual, la complicaría aún más. Los fieles, ya confundidos por la multiplicidad de supuestos mensajes celestiales, se sentirían aún más perdidos intentando discernir cuáles eran auténticos y cuáles no. La decisión fue sabia y valiente: mantener las visiones en reserva hasta que el contexto eclesial mejorara, hasta que la proliferación de falsas revelaciones disminuyera, hasta que los fieles estuvieran mejor formados para distinguir entre espiritualidad auténtica y sensacionalismo religioso. La religiosa aceptó esta decisión con heroica humildad, comprendiendo que el bien de la Iglesia era más importante que la difusión de sus experiencias personales, por auténticas que fueran. Más adelante exploraremos cómo esta sabiduría pastoral de la reserva no solo ha protegido a los fieles de confusiones y desviaciones, sino que también ha preservado la dignidad de lo sagrado, ha mantenido el carácter contemplativo de la experiencia mística, ha evitado que el encuentro íntimo con Dios se convierta en espectáculo público, en objeto de curiosidad masiva, en mercancía espiritual consumible. Los casos que hemos explorado, estas experiencias místicas auténticas mantenidas deliberadamente en reserva por decisión pastoral consciente, nos confrontan con cuestiones profundas sobre la naturaleza de la fe, sobre la diferencia entre lo esencial y lo accesorio en la vida espiritual, sobre el papel de las revelaciones privadas en la economía de la salvación, sobre la tensión entre el deseo humano de conocer lo extraordinario y la llamada evangélica a vivirlo, ordinario con extraordinario. Amor. La primera enseñanza fundamental es sobre la suficiencia de la revelación pública. La Iglesia Católica enseña con claridad meridiana que la revelación divina alcanzó su plenitud en Jesucristo. Todo lo que la humanidad necesita saber para su salvación ha sido revelado en Cristo, transmitido por los apóstoles, preservado en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. No hay ninguna revelación privada, por auténtica que sea, que pueda añadir algo esencial a este depósito de la fe. Esta doctrina no es teórica o abstracta. Tiene consecuencias prácticas profundas. Significa que ningún cristiano necesita revelaciones privadas, visiones, locuciones o fenómenos extraordinarios para alcanzar la santidad, para conocer la voluntad de Dios, para vivir plenamente la vida cristiana. Todo lo necesario está disponible en los medios ordinarios de la gracia, los sacramentos, la oración, la palabra de Dios proclamada en la Iglesia, la enseñanza del magisterio, la guía de pastores prudentes, la comunión fraterna con otros creyentes. Los casos de experiencias místicas mantenidas en reserva ilustran esta verdad de manera vívida. Las personas que vivieron estas experiencias, que fueron protagonistas de fenómenos extraordinarios verificados como auténticos, alcanzaron la santidad no por las experiencias mismas sino por su respuesta de fe a ellas, por su humildad al recibirlas, por su obediencia al guardarlas en silencio, por su fidelidad a vivir lo ordinario mientras experimentaban lo extraordinario. Sor María de San Pedro, el monje alemán que previó la Segunda Guerra Mundial, la religiosa carmelita española que vio conflictos futuros, el sacerdote francés que comprendió místicamente el misterio de la Trinidad,
Todos ellos fueron santificados no por sus visiones sino por su respuesta a la gracia ordinaria de Dios, por su fidelidad a los votos, por su perseverancia en la oración, por su caridad cotidiana, por su obediencia heroica al mantener silencio cuando hubiera sido tan tentador buscar reconocimiento o validación mediante la divulgación de sus experiencias extraordinarias. La segunda enseñanza profunda es sobre el peligro de la fascinación por lo extraordinario. La naturaleza humana tiende irresistiblemente hacia lo espectacular, lo excepcional, lo extraordinario. Preferimos historias de apariciones milagrosas a la práctica fiel de la oración diaria. Nos atraen más las profecías sobre el futuro que el cumplimiento paciente de nuestros deberes presentes. Buscamos confirmaciones sensibles de la presencia de Dios en lugar de caminar en la fe pura que no requiere señales externas. Esta tendencia no es nueva. Los evangelios registran cómo las multitudes seguían a Jesús buscando ver milagros, y cómo él repetidamente se retiraba de ellas, se ocultaba, ordenaba silencio a quienes había curado. El apóstol Pablo advirtió a los corintios sobre su búsqueda inmadura de dones carismáticos espectaculares, recordándoles que el amor es superior a todas las manifestaciones extraordinarias del Espíritu. La tradición espiritual católica ha mantenido consistentemente esta enseñanza a través de los siglos. Lo extraordinario puede ser auténtico, pero no es lo más importante, no es lo más santificante. No es lo que la mayoría de los cristianos necesita para alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. La decisión de mantener en reserva experiencias místicas auténticas responde precisamente a esta comprensión. Si se divulgaran todas las revelaciones privadas genuinas, si se publicaran todas las experiencias místicas verificadas, se alimentaría aún más esta fascinación humana por lo extraordinario. Los fieles buscarían cada vez más estos fenómenos, valorarían su vida espiritual según la presencia o ausencia de experiencias extraordinarias. Medirían su cercanía a Dios por la intensidad de sus consolaciones sensibles en lugar de por la profundidad de su caridad, de su humildad, de su conformación con la voluntad divina en las circunstancias ordinarias de la vida. La tercera enseñanza crucial es sobre la naturaleza comunitaria y eclesial de la fe católica. El cristianismo no es una religión de iluminación individual, donde cada persona busca sus propias experiencias místicas directas con lo divino. Es una religión de comunión, donde la fe se vive en el seno de la Iglesia, en la comunión de los santos, bajo la guía del magisterio, en la celebración común de los sacramentos. Las revelaciones privadas, cuando se divulgan sin discernimiento adecuado, pueden fragmentar esta comunión. Crean grupos de iniciados que conocen revelaciones especiales frente a la mayoría que no las conoce. Generan divisiones entre quienes creen en determinadas apariciones o locuciones y quienes las rechazan o se mantienen escépticos. Pueden conducir a formas de espiritualidad elitista donde algunos se consideran receptores privilegiados de conocimientos divinos superiores a la enseñanza ordinaria de la Iglesia. La reserva de experiencias místicas auténticas protege la igualdad fundamental de todos los bautizados. Preserva la verdad de que todos somos llamados a la santidad, que todos tenemos acceso a los mismos medios esenciales de gracia, que nadie necesita revelaciones privadas para conocer y amar a Dios plenamente. Mantiene el carácter democrático, en cierto sentido, de la vida cristiana, donde la anciana que reza el rosario fielmente no es espiritualmente inferior al visionario que experimenta éxtasis místicos. La cuarta enseñanza, particularmente relevante en nuestra época, es sobre la importancia de la mediación eclesial. Vivimos en una cultura que valora la experiencia directa, que desconfía de las instituciones, que prefiere la espiritualidad individualizada a la religión institucional. Esta mentalidad influye inevitablemente en cómo muchos cristianos contemporáneos se relacionan con las revelaciones privadas, las buscan como confirmación directa de Dios que no requiere mediación eclesial, que no necesita ser filtrada por la autoridad de la Iglesia, que puede ser evaluada individualmente según el criterio personal de cada uno. Los casos de reserva que hemos explorado desafían radicalmente esta mentalidad. Muestran que incluso experiencias genuinamente divinas requieren discernimiento eclesial. Que el visionario no es el juez final de la autenticidad de sus propias experiencias.
Que la decisión sobre si divulgar o no una revelación no pertenece a quien la recibe sino a los pastores, encargados del bien común de la Iglesia. Que la obediencia a la autoridad eclesial, incluso cuando ordena silencio sobre experiencias que uno considera auténticas, es parte esencial de la espiritualidad católica. Esta enseñanza no es popular en nuestra época, pero es profundamente necesaria. Protege tanto al visionario como a los fieles de los peligros del subjetivismo espiritual, de la ilusión, del orgullo que tan fácilmente se infiltra cuando alguien se considera receptor privilegiado de comunicaciones divinas. Mantiene la experiencia mística dentro del contexto eclesial donde pertenece, donde puede ser verificada, orientada, protegida de distorsiones. La quinta enseñanza, quizás la más contraintuitiva, es que el silencio puede ser más fructífero espiritualmente que la palabra. Nuestra cultura contemporánea asume que toda experiencia valiosa debe ser compartida, que el conocimiento es valioso solo si se difunde, que guardar silencio sobre algo significativo es desperdiciar su valor. Pero la tradición espiritual católica enseña algo radicalmente diferente, que existen experiencias cuyo valor reside precisamente en permanecer ocultas, que el silencio puede ser más elocuente que el discurso, que lo guardado en el corazón puede ser más fructífero que lo proclamado públicamente. María, la Madre de Dios, es el modelo supremo de esta espiritualidad del silencio. Los evangelios nos dicen repetidamente que guardaba todas estas cosas en su corazón. Vivió experiencias extraordinarias, la anunciación, la visitación, el nacimiento virginal de su hijo, las palabras de Simeón en el templo. Pero no las proclamó públicamente, no las utilizó para ganar reconocimiento, no fundó un movimiento basado en sus revelaciones. Las guardó en silencio, las meditó en su corazón, las vivió en la humildad de Nazaret durante 30 años antes de que el ministerio público de Jesús comenzara. Los visionarios que obedientemente guardaron silencio sobre sus experiencias místicas auténticas, que las vivieron en la reserva del corazón sin buscar difusión pública, imitaron este modelo mariano. Y precisamente por ese silencio obediente, precisamente por esa humildad que no busca reconocimiento, sus experiencias produjeron frutos espirituales profundos, en sus propias vidas, en las vidas de quienes los conocieron sin saber nunca los fenómenos extraordinarios que vivían, en la Iglesia que fue edificada por su santidad oculta más que por la publicidad de sus revelaciones. Hemos recorrido un territorio espiritual raramente explorado en la literatura de piedad popular, el de las experiencias místicas auténticas que fueron deliberadamente mantenidas en reserva, que fueron verificadas pero no divulgadas, que fueron reconocidas como genuinas pero consideradas no destinadas al conocimiento público. Este recorrido nos ha llevado desde los desiertos de Egipto, donde los padres del monacato guardaban silencio sobre sus encuentros más íntimos con Dios, hasta casos contemporáneos donde directores espirituales prudentes han determinado que ciertas revelaciones privadas, aunque auténticas, deben permanecer en el ámbito privado para el bien de la Iglesia. La pregunta que permanece, la cuestión que cada oyente debe plantearse personalmente, es profunda y desafiante. ¿Por qué esta práctica de la reserva nos resulta tan difícil de aceptar? ¿Por qué nos genera incomodidad la idea de que puedan existir revelaciones divinas auténticas que nunca conoceremos? ¿Por qué nos parece que algo valioso se pierde cuando una experiencia mística genuina no se comparte públicamente? Quizás la respuesta resida en nuestra dificultad contemporánea para comprender la diferencia fundamental entre lo esencial y lo accesorio en la vida espiritual. Hemos sido formados por una cultura que valora la información, que mide el conocimiento por su difusión, que considera que algo es importante solo si muchas personas lo conocen. Pero la sabiduría espiritual católica opera con una lógica diferente, casi inversa. Lo verdaderamente importante frecuentemente permanece oculto. Lo profundamente valioso no necesita publicidad, lo genuinamente sagrado resiste la exhibición. El Santo de los Santos en el Templo de Jerusalén era el lugar más sagrado, pero también el más oculto. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año. La presencia más intensa de lo divino coincidía con la máxima reserva, con el más riguroso ocultamiento. Este principio teológico profundo se mantiene en la espiritualidad católica. Lo más sagrado no es lo más visible, lo más divino no requiere espectáculo.
Lo más transformador ocurre frecuentemente en el silencio más absoluto. Las experiencias místicas mantenidas en reserva ejemplifican este principio. No fueron menos auténticas por no ser divulgadas. No produjeron menos frutos espirituales por permanecer ocultas. No glorificaron menos a Dios por ser vividas en silencio. De hecho, podríamos argumentar que precisamente su reserva, precisamente el hecho de que permanecieron ocultas, les permitió mantener su carácter plenamente sagrado, protegidas de la profanación inevitable que ocurre cuando lo sagrado se expone indiscriminadamente a la curiosidad masiva. Existe una profanación sutil pero real que ocurre cuando las experiencias místicas se convierten en objeto de consumo espiritual. Cuando las revelaciones privadas se reproducen en libros populares, se discuten en redes sociales, se debaten en programas de radio, se analizan en documentales, algo se pierde. El misterio se reduce a información. El asombro se convierte en opinión. La transformación del corazón se sustituye por el análisis intelectual. Lo que debería generar silencio contemplativo produce ruido mediático. La Iglesia, en su sabiduría acumulada durante 2 milenios, ha comprendido esto profundamente. Por eso ha desarrollado la práctica de la reserva, del silencio pastoral, de la contención prudente. No por desconfianza de lo extraordinario, sino por respeto hacia lo sagrado. No por negación de la posibilidad de revelaciones auténticas, sino por comprensión de que no toda verdad divina está destinada a la difusión masiva, de que no toda experiencia genuina con Dios requiere publicidad. Pero aquí debemos hacer una distinción crucial para evitar malentendidos. La reserva espiritual no implica esoterismo. No sugiere que exista un conocimiento secreto accesible solo a iniciados. No valida la creación de grupos elitistas que se consideran depositarios de revelaciones ocultas. Nada de eso. La reserva de experiencias místicas particulares coexiste con la proclamación universal y pública de toda la revelación necesaria para la salvación. Lo que se guarda en silencio son gracias extraordinarias concedidas a individuos para su santificación personal, o para propósitos específicos que Dios conoce. Lo que se proclama públicamente es toda la verdad salvífica revelada en Cristo, accesible a todos en la Iglesia. Entonces, ¿qué nos queda al final de este recorrido por las experiencias místicas reservadas? Nos queda una invitación a reexaminar nuestra relación con lo extraordinario en la vida espiritual. Nos queda un llamado a valorar más profundamente lo ordinario, la Eucaristía celebrada fielmente, la oración cotidiana perseverante, la caridad practicada en lo pequeño, la obediencia vivida en lo oculto, la fe mantenida sin necesidad de confirmaciones sensibles. Nos queda también una mayor comprensión de por qué la Iglesia actúa como actúa con las revelaciones privadas, por qué somete a discernimiento riguroso toda supuesta aparición o locución, por qué frecuentemente tarda décadas en pronunciarse, por qué incluso cuando aprueba una revelación lo hace con cautela pastoral, recordando siempre que ninguna revelación privada es necesaria para la fe católica. Nos queda, quizás más importante, una apreciación renovada del silencio como dimensión esencial de la vida espiritual. En una época saturada de palabras, de imágenes, de información, de comunicación constante, la práctica espiritual del silencio se vuelve más necesaria que nunca. No el silencio vacío de quien no tiene nada que decir, sino el silencio lleno de quien ha encontrado algo tan profundo que las palabras lo empobrecerían. Los visionarios que guardaron silencio obediente sobre sus experiencias místicas vivieron este silencio lleno. Portaron en sus corazones tesoros que no compartieron, conocimientos que no divulgaron, encuentros con lo divino que no tradujeron en palabras públicas. Y precisamente ese silencio, esa reserva, esa ocultación, fue quizás su mayor acto de amor a Dios y a la Iglesia. Porque no todo lo que Dios comunica está destinado a ser proclamado. No todo lo que el Espíritu Santo inspira debe ser publicado. No todo lo que el alma contempla puede ser expresado. Existe un ámbito legítimo, necesario, sagrado del silencio espiritual. Un espacio donde Dios y el alma se encuentran sin mediación de palabras humanas, sin traducción a conceptos compartibles, sin necesidad de confirmación externa.
La pregunta final que este recorrido nos deja no es si debemos buscar revelaciones privadas, no es si debemos desear experiencias místicas extraordinarias. La pregunta es, ¿somos capaces de respetar el silencio cuando se nos pide? ¿Podemos aceptar que existen experiencias sagradas que no conoceremos? ¿Sabemos valorar lo ordinario lo suficiente como para no necesitar lo extraordinario? ¿Tenemos la madurez espiritual para comprender que lo más profundo frecuentemente permanece oculto? La respuesta a estas preguntas determinará la calidad de nuestra vida espiritual más que cualquier revelación privada que pudiéramos conocer. Porque la santidad no se mide por la intensidad de las experiencias extraordinarias que vivimos, sino por la fidelidad con la que respondemos a la gracia ordinaria que Dios ofrece a todos. No por las visiones que contemplamos, sino por el amor con el que servimos. No por las locuciones que escuchamos, sino por la obediencia con la que cumplimos la voluntad divina manifestada en los mandamientos, en los deberes de Estado, en las circunstancias concretas de nuestra vida. Quizás el mayor tesoro que la Iglesia ha protegido mediante la reserva de experiencias místicas auténticas no son las revelaciones mismas, sino esta verdad fundamental, que Dios se encuentra más cercanamente no en lo extraordinario que buscamos, sino en lo ordinario que frecuentemente despreciamos. Que la santidad no requiere fenómenos místicos, sino fidelidad cotidiana. Que lo sagrado no necesita espectáculo, sino silencio reverente. Y en ese silencio, en esa reserva, en ese respeto por lo que permanece oculto, encontramos quizás la forma más pura de adoración. Reconocer que Dios es infinitamente más grande que cualquier experiencia que podamos tener de Él, que su misterio trasciende toda revelación privada, que su amor se manifiesta plenamente no en visiones extraordinarias sino en la entrega total de su Hijo en la cruz. Misterio suficiente para contemplar durante toda la eternidad sin agotarlo jamás.